Maricielo Efio ha guardado doloroso silencio durante toda la semana en que se estuvo especulando a propósito de las denuncias que se han hecho públicas que ella hizo en contra de su esposo. Esta noche ella rompe su silencio, no ha sido fácil, y lo hace al lado de su esposo. Siguen estando casados, pero están separados, y decidieron hacer una declaración conjunta porque quieren detener esta bola de rumores que se ha desatado y explicar las cosas con calma. Eso lo hacen con Fernando Díaz y lo hacen más adelante, pero vamos a empezar con una historia que es atroz, es atroz. Juana Urpeque tenía 12 años, era una niña cuando empezó a ser violentada sexualmente por su primo hermano, por un sujeto que le lleva 18 años, que le llevaba en ese entonces 18 años, Pedro Puicón. Él era el encargado de recogerla de la escuela, la recogía y luego se la llevaba, antes de dejarla en casa, a un descampado para violarla. Juana guardó silencio, pero cuando dejó de menstruar, cuando le empezó a crecer la barriga, se dieron cuenta que estaba embarazada, estalló el escándalo, enfrentando, pero de una manera atroz, a dos familias. Y usted tiene que escuchar lo que dice la familia de Puicón, que es un hombre que tiene hijos, que es un hombre casado, que Juana estaba con Puicón por su propio gusto. ¿Ustedes pueden creer eso? Angélica Villegas estuvo en Chiclayo cubriendo esta historia. Este es su reportaje. A veces yo quería salir a gritar, pero no podía. Él me jalaba, me jaloneaba. Gritaba, ayúdenme, ayúdenme, pero nadie me ayudaba. Juana Urpeque solo tenía 13 años cuando, en vez de estar en clases, corría temerosa por solitarios lugares de Chiclayo, huyendo de su primo hermano Pedro Puicón, de 30, quien, según ella, llevaba en su mente los más oscuros pensamientos. Todo esto me trae muchas cosas. Me da de nuevamente volver a regresar al pasado. Me hace... No sé, me pongo mal. Y aquí era donde él comenzaba, me sacaba la ropa interior y abusaba de mí. Hoy han pasado 5 años de esa aberración que dejó a una escolar embarazada de su propio primo, quien, pese a tener orden de captura por esto, actualmente está evadido de la justicia, enfrentando a muerte a 2 familias. Tu hermano había abusado de mi hermana. Ya no sean cobardes, entréguenlo. Violador, siendo familias, ¿cómo va a ser esa maldad? Estamos hablando de mi hermana, no de otra persona. ¿Pero qué conllevó a que un hombre de 30 años, casado y con hijos, llegara a tener una mente tan enferma como para ultrajar a su propia prima hermana, quien apenas era una niña? Juana hace 4 años solía salir de esta escuela para irse hasta su casa. Quien la recogía era su primo hermano Pedro Puicón, de 30, y ese recorrido que hacía a través de su mototaxi debía durar 20 minutos para poder llevarla finalmente hasta su casa. Yo le pagaba semanal, el día sábado le pagaba y él me lo venía a dejar. Vicenta, la madre de Juana, nos contaba que confiaba ciegamente en su sobrino, desconociendo qué tipo de conversaciones surgían dentro del mototaxi entre él y una niña de apenas 13 años. En el trayecto, ¿qué cosas te preguntaba tu primo? Lo que me gustaba hacer. ¿Te hacía preguntas personales? Sí. ¿Qué tipo de preguntas personales? Yo tenía enamorado, yo le decía que no, casi me gustaba ir a los bailes, que si me gustaba ir a las fiestas, yo le decía que no. ¿Y eso no te parecía a ti extraño? No, porque él andaba con mi hermano y yo quizás por un cariño de repente que él tendría conmigo, por eso. Cariño, es decir, que él te trataba de una manera especial. Sí, yo estaba chiquita, él me abrazaba, normal, pero yo pensaba que era por eso. Una vez en el mototaxi, Juana, según lo denuncia, le preguntó a su primo por qué se habían tardado más del tiempo previsto para regresar a casa, y este le indicó que antes debía entregar una encomienda. Hace pocos meses, Juana Urpeque cumplió la mayoría de edad y esperó con ansias esta oportunidad para contarle a Día D los peores momentos de su adolescencia, vivido en estas chacras del poblado de Monsefú, ubicado a casi 1 hora de la ciudad de Chiclayo, donde asegura que su primo la llevaba antes de dejarla en casa. Por lo que vemos, es un lugar completamente retirado. Aquí alguien grita y nadie escucha. ¿No sospechaste de que algo malo podía ocurrir?
Pero no, él me engañó. Me dijo, baja la moto. Yo también bajé la moto sin saber lo que él iba a hacer. Y ahí fue donde él me comenzó a tocar todo mi cuerpo. Yo le dije, yo me asusté, ¿por qué me tocas? Y él me dijo, no. Me dice, yo te toco porque quiero estar contigo. Le digo, pero si yo estoy estudiando, yo no puedo estar contigo. Nosotros somos primos. No, me dice, nosotros no somos ya primos. La corta edad de Juana no le permitía comprender qué tipo de demonios pasaban en ese momento por la perturbada mente de su primo. Ella recuerda solamente que ni los lazos sanguíneos lo detuvieron de su cometido por hacer la suya a costa de lo que fuese. Me comenzó a jalar mis brazos y me jalaba. Yo me forcejeaba que él me soltara para correr, pero yo no podía porque él me agarraba duro. Luego de eso me comenzó a sacar la ropa interior, desabrochaba la blusa. Yo gritaba, pero nadie se acercaba. Ahí fue donde él abusó de mí. Todo eso me trae mucha tristeza. De tantas cosas que él me hizo, yo me quedé traumada. Aún nerviosa, como si todo acabara de ocurrir y sin entender bien, esta joven confiesa que su primo hermano parecía obsesionado con ella pese a tener su pareja y así la ultrajó en más de 8 oportunidades, amenazándola de muerte si contaba lo ocurrido, por lo que ella cayó todos esos años de niñez truncada. Yo lo veía, ella ya no conversaba antes como antes, triste, así como quería llorar. Así le decía, Juana, ¿qué cosa tiene? Nada, mamá, me dice. ¿Y tus papás nunca sospecharon de él? No, nunca. Llegaba a mi casa, conversaba con mis papás, pero yo sentía miedo cuando lo veía. Le decía que los sábados yo tenía clases, cuando yo no tenía clases. Yo le decía a mi mamá, no quiero ir. Mi mamá me decía, no, tienes que ir porque tu tío me ha dicho que tienes clases. Le digo, pero yo no quiero ir. Esto era apenas el principio, ya que esos abusos tuvieron un desenlace inesperado que terminó de cambiarle por completo la vida a esta jovencita. Yo no veía mi menstruación, yo no veía y cada día mi barriga se iba hinchando más, iba hinchándose. Y yo tenía miedo, no comprendía qué es lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo. Tenía náuseas, mareos de cabeza. ¿Pensaste que estabas enferma? Pensaba que yo estaba enferma. La inocencia de Juana no le permitía entender por qué tantos cambios ocurrían en su cuerpo y recuerda habérselo contado a Pedro Puicón, su primo, quien enseguida sospechó que se trataba de un embarazo y según ella, le comenzó a dar pastillas para que abortara, siguiendo así ultrajándola sin importar su estado. ¿Y cómo es que todo se revela? Y yo me voy al colegio y en el colegio me desmayé. El médico me dijo le dijo a mi hermana que yo estaba embarazada. En ese momento me puse a llorar. Me puse a llorar porque yo no quería tenerlo. Yo no quería tener a mi niña. Yo quería disfrutar mi juventud. Mis hermanos que me decían estudia para hacerte tu quinceañera, pero nunca pude pasar todo eso. ¿Qué sintió usted como madre cuando le dijeron que su hija de apenas 13 años estaba embarazada? Estaba embarazada, hasta me desmayé. Ese caso le digo, mi hija, siendo sobrina, no hubieran sido esas cosas. Tras conocerse el embarazo de Juana, ella finalmente contó que había sido víctima de abuso sexual por parte de su primo y luego fue sometida a un examen médico legal que evidenció la aberración. Momentos tan traumáticos para ella que confiesa haber pensado en el suicidio y hasta en regalar a la bebé cuando naciera, pero por consejo de su familia decidió tenerla sumergida en una profunda amargura. ¿Cómo hiciste tú para, de cierta manera, superar el trauma que te ocasionaba, como me lo has dicho, ver el rostro de tu hija porque te recordaba ese abuso? Yo no la criaba, simplemente le daba que mamar, pero me daba miedo al mirarla, al tocarla me daba miedo, comenzaba a recordar todo lo que he pasado, pero mi hermana me decía, tienes que quererla porque es tu hija, olvida lo que ha pasado, pero para mí no era fácil olvidar lo que había pasado.
No obstante, la vida de Juana jamás iba a ser la misma. Ella dice que en la actualidad se sigue sintiendo frustrada al no disfrutar su juventud y haber tenido que abandonar sus estudios de primaria para dedicarse a su pequeña, quien hoy tiene 5 años. Mientras que su familia ya inició un proceso legal contra Pedro Puicón por abuso sexual, donde solo 4 años después de la denuncia, la justicia le dictó captura. Pero muy tarde fue porque actualmente está prófugo. Así que fuimos a buscar a sus familiares indagando sobre su paradero. Nosotros venimos porque hay una denuncia contra Pedro Puicón. ¿Él se encuentra? No está, no sé a dónde está. ¿Ustedes estaban conscientes de que él tiene una denuncia por abuso sexual? Sí, pero ya tenía años que no lo vemos, mi hermano. ¿Pero qué piensan ustedes sobre algo tan penoso? Porque es algo bien delicado la acusación que él está recibiendo y embarazó a una chica. La chica ha venido y ha dicho que ella ha sido con su propio gusto. Solo ha visto una Pero hermana tú estás que- justificando que una persona de 30 años tenga relaciones sexuales con una persona de 12. Estoy preguntando, yo le estoy respondiendo. ¿Estás justificando? Porque yo no me gusta engañar, yo me gusta hablar la verdad por delante. Que enfrenten la realidad, porque una niña de 12 años, para que sea por su propia voluntad, llevando prácticamente por los desiertos, ¿tú crees que es posible? Que dé a la cara, no sea cobarde. ¿Tú lo ves aquí a mi hermano? Ustedes saben a dónde está, ustedes Sí, saben. nosotros lo Durante vimos. 4 años no van a saber a dónde. Pero, a ver, un momentito, si ustedes lo saben, eso es complicidad, porque ya tiene orden de captura. Señorita, nosotros no lo sabemos, nosotros no lo vemos a mi hermano. Tu hermano había abusado de mi hermana. Ya no sean cobardes, entréguenlo. Que dé a la cara ese cobarde. Yo tengo una hija de 16 años, no lo ando cuidando, la que se cuida es ella. ¿Estás justificando a tu hermano entonces? No, O sea, ellas se están tapando al hermano. Estamos hablando de un hombre de 30 años con una niña de 2. Prácticamente de 30 años y vamos a hablar en esa manera. Siendo familias, ¿cómo va a ser esa maldad? Estamos hablando de mi hermana, no de otra persona. Sinvergüenza y cobarde su hijo, violador. ¿Por qué lo tapa, señora? Enfrente, dígale que así como ha hecho, cobarde, que se entregue a la justicia. En esta acalorada discusión, la familia de Pedro Puicón revelaba algunos detalles que hasta ese momento desconocíamos. Su hermana tiene un hijo de otro. No, yo estoy preguntando es por tu hermano. Estamos hablando de el caso de violación de mi hermana de 12 años. Saber que Juana tenía un hijo oculto nos tomó por sorpresa. Ella aclaró que este segundo niño también lo tuvo siendo menor de edad, sorpresivamente con un hombre que al igual que Pedro tenía 30 años y era mototaxista. Con esto, a la vez admitía que tantos abusos la confundieron emocionalmente. ¿Tú sigues amando a ese hombre? Yo no lo sigo queriendo. El daño emocional que ha dejado el abuso sexual en Juana no la ha ayudado a escoger un buen compañero sentimental hasta la actualidad. Y mientras, su familia, al verla aún traumatizada, pide apoyo psicológico urgente del Ministerio de la Mujer. Pero además, necesitan ver que la policía capture finalmente a Pedro Puicón, un hombre que, según denuncias, aprovechándose de ser familia, truncó para siempre la niñez de su propia prima.